da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al día. Hoy nos da mucho gusto que estén aquí en el Estudio de México al día el doctor César Atié, él es director del Hospital General de México, y también el médico cirujano plástico Jordi Puente, porque hace unos días se realizó una exitosa cirugía, entre muchas exitosas cirugías que se realizan en este hospital, a un bebé que tenía un problema de desarrollo prematuro de cráneo. Pero antes de hablar de esto, muy buenos días a los dos. Doctor Atié, a mí me gustaría que nos hablara de lo que significa el Hospital General para este país, no solamente en la atención de los pacientes como una gran institución, sino también en la preparación de los futuros médicos que se requieren. En primer lugar, muchas gracias, Pati, por habernos invitado. Creo que el Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga, es uno de los hospitales más importantes del país y de Latinoamérica. Cuenta con 1,200 camas y al mismo tiempo tiene los 3 niveles de atención médica. El primer nivel, que es la atención primaria; el segundo nivel, donde aproximadamente el 90% de la patología de este país se resuelve; y el tercer nivel, que es precisamente donde se atiende a los pacientes más graves, que es la cirugía compleja y la patología más compleja, que es el 10%. ¿Cómo lo manejamos? A través de clínicas de especialidad. Dentro de estas clínicas de especialidad está precisamente la clínica de cráneo facial. ¿Qué pasó con este chiquitín? Este chiquitín es un caso dentro de los 2,100 nacidos vivos que hay en el país que tienen ese tipo de patología. ¿Qué problema es el que tiene? Es que las suturas del cráneo se osifican. El bebé, para que pueda nacer, el cráneo es blandito y esas suturas no están osificadas. Entonces, cuando se osifican, se convierte en un verdadero problema porque es algo duro que no permite que el cerebro vaya creciendo. Y al no crecer el cerebro, tienen problemas de tipo neurológico y al mismo tiempo de actitud en un futuro. Entonces, el Hospital General de México está ofreciendo esta forma de tratar, sobre todo a través de hacer una cranioplastía en un solo tiempo. Eso ahorra dinero y al mismo tiempo ahorra que los resultados sean mucho mejor. Lo importante también que el Seguro Popular nos paga ese tipo de patología. Entonces, la población que pueda tener ese tipo de problemas puede acudir a través del servicio de pediatría y llegar hasta la clínica tercer nivel, porque en el Hospital General de México la referencia y contrarreferencia es interna. Vamos desde la atención que se lleva a cabo de una medicina preventiva a una cirugía de alta especialidad. Claro. ¿Por qué motivo? Porque el Hospital General de México, a pesar de ser un hospital general, tiene los 3: atención. Claro. Atención médica, investigación y educación, donde en este país casi la mayor parte de los médicos han pasado por ese hospital. Jordi Puente, cirujano plástico, cuéntanos un poquito más a detalle cómo fue la realización de esta operación, porque supongo, como dice el doctor, fue multidisciplinaria, fueron varias operaciones en una. Así es, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Para entender este tipo de cirugía, como bien lo comentan, tenemos que entender que se trata de un equipo. Exacto. Es un equipo donde está pediatría involucrado, donde está neurocirugía, donde está cirugía plástica a través de cirugía craneofacial, donde se encuentra psicología, donde está genética, etcétera. Una vez que se diagnostica y que se confirma esta patología, el paciente, hacemos un plan de la cirugía que se va a hacer. Entonces vemos dónde está el nivel de afección y vemos cómo vamos a reconstruir el cráneo. Como bien decía el doctor Atié, la craneosinostosis es la fusión prematura de los espacios. Estas son las denominadas suturas que tenemos en el cráneo. Estas suturas se encuentran abiertas para permitir el paso de la cabecita del bebé a través de la pelvis, y el bebé completa el crecimiento de su cabeza, el 80% en el primer año y hasta los 6 años. Cuando se fusionan de manera prematura no permite que crezca este cerebro, ¿de acuerdo? Entonces hay un problema cognitivo, hay un problema conductual, hay un problema estético, hay que decirlo. Claro. Nosotros planeamos de tal manera de
observar las zonas que se encuentran con una recesión, con una compresión, y observamos las zonas que cuentan con un abombamiento o un alargamiento. Y hacemos un plano, como lo hace un arquitecto. Hacemos un plano en el cual formamos diferentes segmentos de hueso y reordenamos como si fuera un rompecabezas. Esta cirugía representa una cranioplastía total. Una cranioplastía total significa que estamos remodelando la porción del frente, la porción media y la porción de atrás, todo en un solo evento quirúrgico. Cirugías que se están realizando desde finales de los 90 y 2000 en países Estados Unidos, Australia, Francia, etcétera. ¿En qué momento, doctor, se interviene en el paciente? ¿En qué momento de la vida? Excelente pregunta. Aquí lo ideal es entre los 8 y los 12 meses de edad, ¿de acuerdo? Evidentemente tenemos que asegurar que el paciente esté sano, que el paciente esté bien nutrido, que el paciente cuente con ciertos requerimientos digamos, a nivel nutricional, para que tengamos mayores probabilidad de éxito y sea una cirugía segura. Y insistiendo en esto que usted explicó, esta cirugía lo que evitará no solamente un problema estético, ¿no?, sino evitará que el niño tenga posible retraso en su comportamiento, ¿no? Exacto. Ya está bien documentado que hay un déficit en las zonas que están afectadas. Dependiendo del tipo de craneosinostosis es el área o la región de la cabecita que va a estar afectada. Entonces ya está bien documentado que hay un déficit. Tiene un impacto social porque el niño le da pena interactuar con otros niños. Tiene un impacto psicológico y esto viene a ser un parteaguas porque estamos proveyendo el resultado satisfactorio en un solo evento quirúrgico. Doctor César Atié, esta cirugía, ¿en dónde coloca a la medicina en México? Ya lo decía el doctor Jordi, que pues esto solo lo han realizado pocos países. Es un orgullo para México y para el hospital que esa tecnología que se está haciendo en el hospital es la que se hace en los países más adelantados. Entonces, la idea y el objetivo fundamental es que la medicina mexicana está al mismo nivel que cualquier país del mundo. Eso es lo más importante. Y que en el Hospital General de México, teniendo los 3 niveles de atención médica, podemos realizar ese tipo de actividades. Actualmente, el Hospital de México se está verticalizando y estamos teniendo, próximamente se va a inaugurar la torre quirúrgica, donde vamos a contar con un quirófano híbrido, donde es el primero que va a haber en México y en Latinoamérica, donde, ¿qué es un quirófano híbrido? Se puede hacer tratamiento y al mismo tiempo diagnóstico transoperatorio, con la tecnología más moderna que puede haber en el mundo. Claro. Y eso se va a inaugurar probablemente el Día del Médico, el 23 de octubre. Doctor Atié, sabemos que, bueno, pues este tipo de cirugías nos ponen en la vanguardia, pero también tenemos el otro lado, ¿no?, que es la gran demanda que tienen estas instituciones. En ese sentido, usted hablaba de la importancia del seguro popular, porque se trata de cubrir estos aspectos importantes, lo que es la gran demanda que lleva a la saturación y también dar este tipo de servicios de altísima calidad. Así es. El Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, tiene la fortuna de tener la política de cero rechazo. Realmente la atención que nos estamos dando nosotros, sobre todo en el primer nivel, donde tenemos una clínica que se hizo exprofeso precisamente para que el público pueda acceder ahí, de obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Ha sido un éxito, donde en forma integral, así como esa clínica que le acaban de mencionar ahorita, esta clínica está atendiendo a los pacientes diabéticos, evitar que tengan una complicación posterior y al mismo tiempo en una sola consulta se le da el diagnóstico y el tratamiento en forma integral para no dar citas. El único problema, como usted lo menciona perfectamente bien, que es el volumen que tenemos es muy grande y entonces pues poco a poco tenemos que ir creciendo. Sí, creo que eso pasa de cualquier forma en todas partes del mundo, pero se sabe afortunadamente tener estrategias para cubrir los servicios médicos de toda la población mexicana. Muchísimas gracias por estar en México al Día, doctor César Atié, director general
director del Hospital General de México, y al cirujano plástico Jordi Puente, pues por hablarnos de estas excelentes noticias de la medicina en México. No, muchas gracias por haber estado aquí, porque además, de verdad que quienes hemos estado en el Hospital General sabemos que es una gran institución de un gran valor para la medicina de este país, doctor. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Felicidades, Hasta además. luego.